La verdad es que estamos hastiados de tanta noticia, de tanta información, de tanta opinión de gente que sabe y más de gente que no sabe acerca del coronavirus. Pero hay una noticia falsa, una fake news, que yo creo que es muy peligrosa, la están transmitiendo los cristianos. Y por ejemplo en el WhatsApp he leído cosas como estas, se los voy a leer. El pueblo de Israel había sufrido la ira terrible de Dios, que apartó su rostro de ellos a causa de sus muchas maldades. Se refiere a un pasaje del profeta Jeremías. Y la persona que lo escribió dice: personalmente creo que actualmente nosotros y el mundo entero está en serios problemas porque la maldad se ha desatado como nunca antes. Dios está llamándonos a gritos, entre comillas, Dios nos está llamando a gritos al arrepentimiento y espera que clamemos a Él reconociendo que lo hemos ofendido, que hemos pecado contra Él. Si nuestro arrepentimiento es genuino, Él nos perdonará, volverá a mirarnos con misericordia y nos bendecirá. Creo que hoy Dios está esperando eso de nosotros, y si clamamos a Él con un corazón arrepentido, Dios volverá su mirada a nosotros, nos dará salud, nos sanará y hará que disfrutemos de abundante paz y seguridad. Queridos, eso es una falsa noticia. Estoy totalmente en desacuerdo con esa declaración, porque nosotros tenemos que comenzar desde la base que somos cristianos. Creemos en Cristo, servimos a Cristo. Nosotros no seguimos al profeta Jeremías, no seguimos a Moisés, nosotros no seguimos al profeta Elías, seguimos a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo encarnado. Jesucristo es el logos de Dios. Jesucristo es la lógica. Jesucristo es la razón de Dios. Lo que Dios le tiene que decir al mundo es Jesucristo. ¿Qué le decimos nosotros al mundo acerca de esta pandemia? Le decimos lo que Dios dice: Jesucristo. Jesucristo. Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. No ha habido un momento en la historia humana en que Dios no ha sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero hoy ya lo sabemos por revelación de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Ahora yo les pongo un ejercicio mental. ¿Se imaginan a Cristo enojado por los pecados del mundo, de tal manera que Él mandara virus, comenzando con los chinos comunistas ateos, para castigar al mundo? Yo no me lo imagino. Dios no es así. Dios no es así. En mi entendimiento, Dios no es castigador. Dios no es ira. Cristo no se enoja. Y si en el Evangelio usted vio a Cristo enojado y duro, fue solamente con los fariseos, con los religiosos, con los mercaderes del templo. Con ellos se enojó, pero no se enojó con los pecadores. Con los pecadores Él comió, Él bebió, Él se juntó, Él los amparó, Él los sanó. Él salvó a los pecadores. Así que Cristo no se enoja. No está en su naturaleza enojarse con el mundo. Es posible, yo diría, que Jesús sí esté enojado hoy. Pero ¿saben con quién está enojado? Está enojado con aquellos que andan diciendo que Él está enojado y que mandó esta plaga del coronavirus. Ahora pongámonos en el caso que yo esté equivocado. Ok. Está bien. Yo no creo, pero supongamos que Dios está enojado con la humanidad y mandó esta plaga de coronavirus. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas personas en el mundo deberían arrepentirse para que Dios calme su ira? Digamos que Dios dijo: cuando se arrepientan 23.544.000 personas, entonces yo voy a parar la plaga. ¿Y qué tal si se arrepienten solamente 23.400.000? Entonces dirá Dios: no se cumplió la meta, no se cumplió la cuota, así que lo siento mucho, sigan sufriendo. Con esa falsa teología es que mucha gente está actuando el día de hoy. Cuidado con esa falsa teología de apaciguar la ira de Dios con nuestras oraciones o con nuestras obras. Esa es una teología falsa, digo yo, porque está basada en los ídolos. Eran los ídolos los que pedían sacrificios humanos para poder apaciguar su ira. Dios no es así. Dios no manda virus para castigar a la humanidad. Dios ama a la humanidad.
Pero la pregunta que muchos cristianos y mucha gente tiene es, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Esta es mi respuesta. Dios está en la cruz, absorbiendo toda enfermedad, todo dolor, o absorbiendo la muerte y el pecado. Dios está co-sufriendo. El apóstol Pablo dijo que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces Dios está en la cruz, Cristo está en la cruz, absorbiendo el dolor, el pecado, la enfermedad, la injusticia. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿y Dios podría parar esta epidemia? Por supuesto que podría. Por supuesto que podría hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿por qué no lo hace? Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Dios tiene dos manos. Una es la diestra de su poder y la otra es la izquierda de su misericordia, su paciencia y de su amor. Cuando a Jesús, por ejemplo, no le permitieron entrar a una aldea samaritana, sus apóstoles, Juan y su hermano Jacobo, le dijeron, Señor, danos permiso para mandar fuego del cielo, rayos que caigan sobre estos pecadores y desquitémonos, venguémonos. En el Evangelio dice que Jesús se volvió y los reprendió duramente. Los reprendió porque no está en la naturaleza de Jesús hacer eso. Y luego el mismo Pedro, o otro apóstol de los principales, tomó la espada y quería defender a Jesús, evitarle que fuera a la cruz por medio de la violencia de la espada. Y Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, porque al que a espada mata, a espada muere. Y seguidamente Jesús le dice, ¿acaso tú no crees que yo puedo pedirle al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles para evitar esto, para vencer por medio del poder y la violencia? Pero Dios no es así. Jesús reprendió a sus apóstoles cuando quisieron hacer eso. Y Jesús está reprendiendo a muchos hoy que están diciendo exactamente lo mismo, o están pidiendo lo mismo. Señor, arrasa con los pecadores por medio de este virus. Pero a mí no. A mí no me toques con el virus. Si algún ángel despistado le hubiera pedido a Jesús permiso para mandar el coronavirus, Jesús también habría reprendido a ese ángel. Si algunos cristianos están mandando mensajes por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, diciendo que el Señor está enojado y está derramando su ira, que está mandando esta plaga sobre el mundo, les aseguro que esos cristianos no están actuando como Jesús, están actuando como los apóstoles que se desviaron, como Juan, como Jacobo y como Pedro, poniendo no la mira en las cosas que Dios pone la mira. Esos cristianos están equivocados. Jesús les reprende. Como reprendió a sus apóstoles, también reprende a aquellos cristianos que están dando falsas noticias acerca de Él. Así que la manera en que Jesús tiene de vencer no es la manera humana. Jesús no vence y no convence y no hace que la gente se arrepienta a través de diluvios, a través de terremotos, de aluviones, de fuego del cielo, de espada, de guerra, de violencia, de virus, de enfermedades. La manera que Dios tiene de vencer el pecado, la muerte y la enfermedad es por medio de la cruz. Volvemos a la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está en la cruz. Dios está allí absorbiendo la enfermedad, el pecado y la muerte. Ahí está, en la cruz. Y está sufriendo juntamente con nosotros, absorbiendo todo eso y reciclándolo en amor. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios no ha elegido la diestra de su poder, sino que en estas circunstancias y desde la cruz en adelante, Él ha elegido su izquierda de misericordia y de amor. Eso eligió Dios. Un día no muy lejano, Dios va a lograr que esto se supere. Y Dios va a usar a sus hijos, a los cristianos, a la iglesia, a su reino, para que este mundo que se enchuecó sea enderezado. Venceremos. Pero venceremos por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de su palabra, la paciencia de los santos, dice el Apocalipsis. Así que Cristo es poderoso para salvar, pero es su amor el que nos va a salvar. Y el amor es un poder mucho más grande que la violencia, que las plagas, que la ira, que el enojo. Él va a vencer con el cetro de la misericordia eterna que está en sus manos.
Así que, queridos hermanos, termino con esto. No crea más en que Dios nos está castigando con el coronavirus. Y por favor, no vuelva a transmitir esas falsas noticias por las redes sociales. Les mando un abrazo.